Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de ciclos de charla de Dertecnia, de nuestro espacio sobre Derecho, Tecnología y Diversidad del Instituto Gregorio Peces Barba en la Universidad Carlos III de Madrid. El día de hoy contamos con la presencia de la profesora, de la doctora María Marta Sosa Navarro, que además, si bien actualmente, como ahora les comentaré, se encuentra trabajando y desarrollando su tarea en Italia, más concretamente en Milán. Ella es una ex alumni, entiendo, también de aquí, de la Universidad Carlos III, y es una persona conocida en nuestro foro, además de su nacionalidad y obviamente su lengua nativa en español. Marta es una colaboradora de nuestro espacio de Artecnia y desde hace tiempo que queremos invitarla a compartir sus experiencias con nosotros. Marta es investigadora en Derecho Internacional en el Departamento de Business and Law de la Universidad de Milano Bicocca en Italia. Donde da clases además de Derecho de la Unión Europea y Derecho del Comercio Internacional. Entre sus temas líneas de investigación destacan las cuestiones relacionadas con empresas y derechos humanos, el impacto de las tecnologías emergentes sobre los derechos humanos, temas sobre los que ha organizado distintos eventos y ha realizado distintas publicaciones, incluyendo la coordinación del libro Risks and Challenge of Neurotechnologies for Human Rights, coeditado por UNESCO, del que seguramente nos hará alguna referencia en el día de hoy. Y además es miembro de la Red Internacional de Investigadores sobre Tecnologías Emergentes y Derechos Fundamentales, Minding Rights. En el día de hoy, Marta nos ha preparado una presentación que se denomina Gobernanza Internacional de la Neurotecnología y el importante papel de la UNESCO. Seguramente nos comentará de su experiencia de trabajo con este órgano u organismo de las Naciones Unidas que está cumpliendo un rol fundamental en esta temática. Sin más problemas, le doy la palabra, Marta, más o menos en unos 30, 40 minutos y luego tenemos unos espacios de debate y de reflexión. Sin Muy más, bien. en la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Muy bien, muchas gracias Francisco, gracias a ti por la invitación y al instituto, a la universidad por la invitación, porque bueno, para mí, como ya ha adelantado Francisco, me siento un poco en casa, ¿no? Porque aunque sea virtualmente, la Carlos III es mi universidad de origen, donde empecé mi carrera investigadora y de alguna manera pues me sigo sintiendo muy conectada y muy parte eh, de esta universidad. Por lo que estoy particularmente emocionada de poder participar a este ciclo de seminarios que organiza Dertecnia. Bueno, ya digamos la parte del contexto en el que yo he empezado a realizar esta línea de investigación, a desarrollar esta línea de investigación, ya la ha presentado muy bien Francisco. A ver, vamos a ver si funciona, porque sí, aquí, bueno, solo para contextualizar la charla que voy a presentar, querría explicar de dónde viene este interés, digamos, cuáles han sido los pasos que me han llevado digamos, a intentar especializarme, a intentar aprender algo sobre este tema, más que especializarme, porque es un tema enorme, muy complejo y que como se caracteriza precisamente por su fuerte carácter interdisciplinar, es muy difícil sentir que se sabe algo, ¿no? Del mismo. Entonces, bueno, simplemente yo quería contextualizar que he empezado a trabajar en este tema hace unos... Mi carrera investigadora empezó en el ámbito del derecho penal internacional, como algunos de los presentes saben y conocen. Y bueno, en los últimos años me he ido orientando hacia el tema de las empresas, del impacto de la actividad empresarial sobre los derechos humanos. Y en los últimos 3, 4 años, casi más 4 o 5 años, he empezado a investigar este tema de el impacto de las tecnologías emergentes y en particular las neurotecnologías sobre los derechos humanos. La neurotecnología es una tecnología que presenta desafíos muy particulares por el tipo de transformación que comporta a nivel individual y con una gran repercusión a nivel social y digamos que es única en su naturaleza. Ahora
explicaré el por qué, intentaré dar un poco algunas nociones básicas de las implicaciones que tiene el uso de la neurotecnología para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos, pero también cuando hablamos de las oportunidades que presenta esta tecnología. Y bueno, pues empecé pues, organizando una serie de seminarios, siempre con un fuerte carácter interdisciplinar. Es decir, desde el principio, uno de los primeros seminarios pues, fue coorganizado con la UNESCO y teníamos una fuerte presencia de científicos, informáticos, filósofos, juristas. Este ha sido un poco la orientación que le he querido dar a esta línea de investigación. Al interno de esta línea, pues también he querido entrar en lo que son los casos de aplicación de esta tecnología. Entonces me he concentrado también, sobre todo en el nivel de escritura, de investigación, en la aplicación en el ámbito del mercado, es decir, el uso de esta tecnología en el ámbito del consumo y en el uso de esta tecnología en el ámbito del trabajo, es decir, en el ámbito laboral, y las implicaciones que su utilización tiene en estos dos contextos, dejando un poco de lado el ámbito médico que entiendo por lo poco que he estudiado de este ámbito concreto, aunque ahora creo que tendrá oportunidad con el proyecto en el que estoy con Francisco y con Carlos Lema de profundizarlo un poco más, entiendo que está bastante más regulado que el ámbito, digamos, direct to consumer, o sea, no médico de esta tecnología. Bueno, empezaré, querría compartir este vídeo que son un par de minutos que yo creo que es bastante efectivo para entender de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de los riesgos en el ámbito laboral de la neurotecnología. Son 2 minutos, a ver si lo puedo compartir. ¿Me confirma que se ve? Creo que sí, a ver, ¿Se ve? sí, correcto. Vale, lo comparto, son apenas 2 minutos y nos da una idea, o sea, nos permite yo creo que aterrizar todas estas ideas que estoy intentando adelantar al ámbito concreto del ámbito laboral. Entonces yo lo voy a poner. You're in the zone. Even you can't believe how productive you've been. Your memo is finished, your inbox is under control, and you're feeling sharper than you have in a decade. Sensing your joy, your playlist shifts to your favorite song, sending chills up your spine as the music begins to play. You glance at the program running in the background on your computer screen and notice a now familiar sight that appears whenever you're overloaded with pleasure. Your theta brainwave activity decreasing in the temporal regions of your brain. You mentally move the cursor to the left and scroll through your brain data over the past few hours. You can see your stress levels rising as the deadline to finish your memo approached, causing a peak in your beta brainwave activity right before an alert popped up, telling you to take a brain break. But what's that unusual change in your brain activity when you're asleep? It started earlier in the month. You send a text message to your doctor with a mental swipe of your cursor. Could you take a quick look at my brain data? Anything to worry about? Your mind starts to wander to the new colleague on your team, whom you know you shouldn't be daydreaming about, given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity and shift your attention back to the present. You breathe a sigh of relief when the email she sends you later that day congratulates you on your brain metrics from the past quarter, which have earned you another performance bonus. You head home jamming to the music with your work-issued brain-sensing earbuds still in. When you arrive at work the next day, a somber cloud has fallen over the office. Along with emails, text messages, and GPS location data, the government has subpoenaed employees' brainwave data from the past year. They have compelling evidence that one of your coworkers has committed massive wire fraud. Now, they're looking for his co-conspirators. You discover they are looking for synchronized brain activity between your coworker and the people he has been working with. While you know you're innocent of any crime, you've been secretly working with him on a new startup venture. Shaking, you remove your earbuds.
Bueno, Marta, a lo ver. que no se escuchó, pero no se vio el Ah, no video. se vio. No. Ah, era. En todo Ah, caso, voy a hacer una descripción muy bueno, breve de lo que vale, nada, sucedió. vale, era la parte de, bueno, lo dejo en la presentación, porque el vídeo yo creo que bastante ilustra bien el Pero, concepto, pero a ver, paso entonces, si no se vio, a la siguiente. Bueno, le dejo el vídeo. Bueno, lo que quería yo con este vídeo realmente es ¿qué no plantear, se te ha apagado? se ve bien ahora? ¿Se ve la presentación, Francisco? ¿Me Sí, sí, confirma? sí, ahora se ve bien, sí, sí. Sí. Perfecto. Con este vídeo que, bueno, siento que no se haya podido ver porque lo que contaba, lo que se podía ver es una situación que puede parecer, digamos, distópica o, digamos, casi de fantasía, de ciencia ficción, pero que realmente se puede dar ya con la tecnología que actualmente está a disposición, pero no solo a disposición a nivel de desarrollo, pero también a nivel de disposición en el mercado, disponibilidad en el mercado. Entonces, lo que quería es dar una primera, digamos, presentar una primera fotografía de los riesgos reales que se pueden presentar a través del uso de esta neurotecnología en el ámbito laboral. Paso directamente a lo que es la estructura de mi presentación. Empezaré, digamos, explicando brevemente de qué estamos hablando, qué es la neurotecnología, para luego explicar cuáles son los riesgos de la neurotecnología para los derechos humanos y por qué es necesario regular esta tecnología. Y finalmente entraré en un análisis breve de cuál ha sido el papel de las organizaciones internacionales en esta regulación. Veremos que hasta el momento el papel preponderante lo han jugado pues, las organizaciones como la UNESCO, como el Consejo de Europa, como la OCDE, por lo que nos seguimos moviendo todavía en este contexto en el ámbito de la soft law, el derecho no vinculante. Tenemos distintos modos de clasificar las neurotecnologías y yo voy a hacer referencia a estos tres porque tienen implicaciones a nivel de regulación. Neurotecnologías que leen la actividad cerebral y neurotecnologías que alteran la actividad cerebral. Por otro lado, hay una segunda clasificación que distingue la neurotecnología de aquellas invasivas de aquellas no invasivas, o sea, que no requieren intervención física, porque actualmente el concepto de invasividad está definido en estos términos, aunque también es un debate abierto. Neurotecnología de aplicación médica versus neurotecnología direct to consumers o neurotecnología de uso no clínico o no médico. ¿Cómo se definen estas neurotecnologías? Son, según... Marta, perdón. Sí. Estamos viendo la diapositiva número 3, no estamos viendo que avance. No sé si tú estás avanzando sobre esto o... Sí, estoy avanzando, no Ah, entiendo por qué no, mm, no entiendo por qué no avanza. Vuelvo a aquí ver, a te... compartir. Estamos en la número 3, A ver pero no sé. ahora. Ahora sí, ¿qué es la tecnología? Ahora sí la estamos viendo. Vale. O sea, Bien, aquí, ahora sí, perfecto. vale, este era el índice. Ahora estamos en la, bueno, luego expliqué de distintos tipos de clasificación que tienen implicaciones jurídicas. Y luego, ahora estoy entrando en lo que es la definición de esta neurotecnología. Yo he utilizado para definirla la definición que ofrece la OCDE, que ha ofrecido, que propone esta organización, que define la neurotecnología como todos aquellos dispositivos y procedimientos utilizados para acceder, monitorear, investigar, evaluar, manipular y emular la estructura y función de los sistemas neuronales de personas físicas. Una definición bastante amplia que comprende tanto digamos, la extracción o la recogida de datos como la manipulación de la actividad cerebral. Entonces, en el primer grupo, dentro de la neurotecnología que lee la actividad cerebral, utilizo esta expresión porque simplifica un poco el concepto. Yo creo que se entiende bien a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Que se entiende, además se conecta rápidamente el concepto con la cuestión de la privacidad. Cuando estamos hablando de leer, pues yo creo que rápidamente entendemos que el riesgo derivado es el de la privacidad. Son aquellas herramientas técnicas y computacionales que miden y analizan las señales químicas y eléctricas en el sistema nervioso y se pueden utilizar para detectar estados mentales, para diagnosticar condiciones patológicas y también para controlar dispositivos externos.
Hemos seguramente visto en estos días, pues en las noticias, la declaración que ha hecho Elon Musk de que ha creado por primera vez en la historia de la ciencia este dispositivo, esta interfaz cerebro-máquina que por primera vez ha conectado. Esto obviamente sabemos que no es cierto desde el punto de vista científico, pero a lo que está haciendo referencia con la publicidad que está haciendo de su empresa Neuralink es precisamente a este tipo de tecnología, a la interfaz cerebro-máquina, esta tecnología que nos permite extraer y leer la información cerebral. Luego está la tecnología que va un poco, digamos que da un paso más y que a través de la lectura de los datos puede alterar luego la actividad cerebral o incluso sin la lectura, es decir, hay dos tipologías. Y estas pues pueden utilizarse para restaurar información sensorial, o sea que prevalentemente en el ámbito médico, o para estimular el cerebro, tanto para, digamos, patologías como el Parkinson, como se ha utilizado también para depresiones no sensibles al tratamiento farmacológico, o sea, sobre todo en el ámbito médico. Ahora veremos que esto también tiene aplicaciones no médicas que son las que plantean, digamos, las cuestiones, los interrogantes jurídicos más importantes. Un ejemplo científico que nos permite entender hasta dónde se ha llegado, o sea, dónde está la vanguardia a nivel de la ciencia, es este experimento que se publicó en el 2021 por parte de un grupo de investigadores de la Universidad de California y que a través de utilizando inteligencia artificial se consiguió decodificar frases enteras de una persona que tenía síndrome, el opt-in syndrome, que prácticamente no conseguía moverse y se consiguió a través de digamos, de la interpretación de las señales cerebrales utilizando inteligencia artificial llegar a descifrar frases enteras. Entonces, esto realmente cuando se habla se ha llegado a leer el cerebro, pues este experimento, que sí que es un experimento serio realizado con todas digamos, todas las garantías y con todos los procesos que establece, digamos, los códigos de conducta y los códigos éticos, pues sí que demuestra que efectivamente se puede llegar a esto. En este caso es verdad que estamos hablando de tecnología invasiva que requiere intervención quirúrgica para, para revisarse. Y aquí esto nos lleva al siguiente grupo de neurotecnologías, la siguiente modo que podemos tener para clasificar la neurotecnología. Las invasivas que requieren cirugía, tal y como están concebidas actualmente. Ya como decía, sí que hay un debate sobre si invasivo quiere decir solo, no someter a la persona a cirugía o si quiere decir algo más. O sea, si la alteración importante de las funciones del cerebro puede ser ya considerado como invasivo. Esto es un debate que está abierto. Pero bueno, por ahora las neurotecnologías invasivas son aquellas que requieren cirugía y normalmente entran dentro de todo, están reguladas por la normativa médica y aquí tenemos como ejemplos la estimulación cerebral profunda. Hablaba del tema de la depresión que no responde al tratamiento farmacológico, es uno de los grandes ejemplos en los que se ha utilizado. Las no invasivas o wearables pues han sufrido en el tiempo un cambio muy importante, tanto a nivel de precisión como a nivel de hardware, es decir, se ha pasado en pocos años de poder utilizar este tipo de tecnología a través de cascos que realmente excluían la posibilidad de que se difundieran y que se convirtieran en productos de uso general, a reducirse hasta el punto de que ahora mismo esto, por ejemplo, es un dispositivo de neurotecnología, este auricular que vemos aquí a la derecha. Con esta fotografía, pues, he querido ilustrar la diferencia, ¿no?, entre aquellas invasivas y con usos médicos y aquellas no invasivas. En la referencia a las neurotecnologías no invasivas, es decir, aquellas que se utilizan, que están a disposición en el mercado,
me permite hacer alusión a lo que se está ya configurando como una tendencia importantísima. Vemos aquí algunas de las cifras que sugieren que se trata de un ámbito en crecimiento, un crecimiento realmente exponencial, tanto desde el punto de vista de la inversión que están haciendo los estados en investigación, como de las previsiones que hay, que existen actualmente de cuánto será el volumen del mercado en este ámbito en los próximos años, ¿no? Estamos hablando de 24 billones para 2027. Estos son datos que ha presentado recientemente precisamente la UNESCO en un informe de 2023 que ha querido analizar cuáles son las tendencias económicas en el mercado de la neurotecnología. Por último, el último sistema, la última clasificación que proponía al principio, divide la neurotecnología entre aquellas que tienen unas aplicaciones clínicas, médicas o de investigación y aquellas que, como decía, no se utilizan con fines médicos, pero que tienen fines de otro tipo, pues como el entretenimiento, como el neuromarketing, como el bienestar, como los usos en el ámbito laboral para aumentar la productividad, para aumentar la concentración, para garantizar una mayor seguridad de los trabajadores y por tanto de las personas. Incluso se utiliza, muchas empresas en el mundo, incluso no solo en China, pero en Australia, utilizan estos dispositivos para garantizar que los conductores de trenes, de camiones estén concentrados y evitar así accidentes. O sea, es decir, hay toda una serie de aplicaciones que exceden, que quedan fuera, no pueden enmarcarse en el ámbito clínico o médico. Luego he puesto la de educación y militar, criminal forense, o sea, como preguntas, entre interrogativos, porque aquí ha habido algunos experimentos, en realidad más bien anecdóticos, en China, donde, por ejemplo, esta foto que presento aquí, pues es un experimento que se hizo con niños de primaria en China, con una empresa americana que tenía su base en Silicon Valley y que lo que hizo fue, durante un periodo de tiempo, con esta neurotecnología, medir los niveles de concentración de cada niño digamos, luego, pues, con el consentimiento de los padres, pues, analizar cuál era el nivel de aprendizaje, de concentración. Esto fue un caso real, luego se suspendió por motivos políticos, por motivos éticos realmente. En el ámbito militar también, aquí es más difícil realizar investigación, pero se sabe que ya hay determinadas aplicaciones que se están demostrando útiles en este campo. En el ámbito criminal forense, bueno, este tema es bastante complejo, entonces también se plantea su uso tanto a nivel de prevención como incluso en el ámbito procesal, es decir, como medio de prueba, pero esto es un tema bastante más antiguo y que es bastante complejo. No creo que tenga el tiempo de entrar en esta tipología ahora. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos para los derechos humanos potencialmente causados o que se deriven del uso de la tecnología? El primero y quizás más evidente, yo creo que es el de la privacidad, ¿no? Es decir, la privacidad mental es los dispositivos, pues estos dispositivos generan una gran cantidad de datos mentales que luego pueden ser utilizados por terceras personas, pues por los empleadores, por las empresas con fines publicitarios. Se habla de la comodificación del brain data, ¿no? El uso de estos datos con fines económicos. Si uno va a analizar las condiciones, los términos de los contratos de estos dispositivos que ya están en el mercado, en realidad, cuando da el consentimiento, es verdad que los términos, las condiciones, los términos de servicio sí que dan toda una serie de garantías de tutela de la privacidad, pero al final hay una cláusula en la mayor parte de las empresas que tienen estos dispositivos en el mercado que dice: nos reservamos la libertad de cambiar estas condiciones en el momento que nosotros consideremos oportuno. Y esto es parte del módulo del consentimiento que uno firma cuando utiliza este tipo de neurotecnología. No voy a decir nombres, pero
sí que he hecho investigación de comparación de los términos, las condiciones, digamos, que firmamos, y esto existe en la mayor parte de las empresas que actualmente están en el mercado. Bueno, el tema de la privacidad mental es uno, o sea, qué se hace con estos datos mentales, a quién pertenecen, dónde se conservan, qué poder tengo yo para, digamos, acceder y que no vengan utilizados o vendidos de ninguna manera. Luego está el tema del acceso a esta neurotecnología, porque no he entrado en lo que representa desde el punto de vista del potenciamiento, del biopotenciamiento, pero aparte digamos, las ventajas que son evidentes en el ámbito médico, todas estas ventajas también pueden ser, digamos, utilizadas sobre digamos, personas que no tienen una condición patológica, que no tienen una enfermedad que tratar con la neurotecnología, pero para aumentar sus capacidades. Es decir, para aumentar los niveles de concentración, para toda una serie digamos, de funciones que pueden ser clasificadas como de potenciamiento. Entonces, también se plantea la cuestión del acceso, ¿no?, a esta neurotecnología y las implicaciones que eso tiene por lo que se refiere al desequilibrio geográfico que puede implicar, ¿no? Esto es una de las preocupaciones que la UNESCO, las organizaciones que se están ocupando de este tema desde el principio, pues sobre el que han insistido y que resaltan cada vez que se afronta el tema. Luego está el tema de la integridad mental. Es decir, hemos hablado de neurotecnologías que leen, pero también hemos hablado de neurotecnologías que pueden alterar la actividad cerebral. No se conocen bien cuáles pueden ser las implicaciones, porque aún no hay investigación, digamos, suficiente y lo suficientemente sólida para tener una idea clara de cuáles pueden ser las implicaciones de esta neurotecnología en el funcionamiento del cerebro y en el cambio digamos, incluso de la estructura cerebral, pero sí que sabemos que hay un riesgo de daño, ¿no? Es decir, se puede, al poder alterar el cerebro, al poder actuar sobre el cerebro y alterar la actividad cerebral, sí que hay riesgo de que pues, se han descrito, por ejemplo, cambios en lo que se refiere a la personalidad, desarrollo digamos, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, pues, desarrollo de fobías, toda una serie de cambios que se han descrito y sobre los que todavía no se sabe suficiente. Es decir, el potencial para dañar a la persona existe. Entonces, esto es uno de los riesgos que plantea. La identidad personal y continuidad psicológica. Esta tecnología ya se ha demostrado con experimentos que se han realizado en animales que se puede incluso pues, borrar memorias, potenciar memorias, recuerdos, perdón, potenciar partes de la memoria, es decir, alterar y tocar aquellas partes que como seres humanos consideramos que representen y que engloben lo que es nuestra identidad, nuestra personalidad. Entonces, esto también es uno de los riesgos que se plantea. Y por último, el riesgo para la libertad cognitiva. En este sentido, el riesgo para la libertad de pensamiento pues deriva de la posibilidad, como he descrito, de leer eh, la actividad cerebral, interpretar esa actividad cerebral y deducir pues, tendencias, comportamientos, niveles de concentración, capacidades, pero también digamos que digamos, cómo se condiciona la libertad de pensamiento a la luz de esa información que viene, que se pone a disposición pues, del empleador, de cualquier, incluso del Estado, en aquellos estados autoritarios, puede condicionar la efectiva libertad de pensamiento. Esto lo ha incluso confirmado el relator especial para libertad de pensamiento, que ha declinado esta libertad de pensamiento de esta manera. Ha dicho que la libertad comprende la libertad de no revelar los propios pensamientos y por tanto podría ser vulnerada si se utilizara sin consentimiento la neurotecnología, la no penalización por los propios pensamientos, es decir,
para lo que es necesario para acceder sin consentimiento a los pensamientos, y el poder desarrollar, el que el Estado, efectivamente, esto es una obligación de, digamos, de carácter positivo, garantice un entorno propicio para que los individuos, las personas, puedan desarrollar libremente este derecho a la libertad de pensamiento. Entonces, el debate que existe realmente a nivel internacional actualmente es, a la luz de estos riesgos potenciales, que son potenciales en el sentido de que algunos de ellos es verdad que algunas digamos, de las capacidades de esta tecnología que he descrito no se ha llegado todavía a través de los dispositivos no invasivos. Es decir, algunas de las cosas que he descrito, pues la capacidad de cancelar recuerdos, la capacidad de leer las frases, a esto solo ha llegado actualmente a través de tecnología todavía invasiva. Pero sí que los expertos, los neurocientíficos, y aquí me conecto con lo que decía al principio de la importancia de mantener ese diálogo abierto entre científicos y juristas, sí que dicen que lo que actualmente se puede hacer solo a través de la cirugía, de la implantación de estos electrodos, en unos años se podrá hacer sin necesidad de llegar a esa cirugía. Entonces, esto es una frontera, esto es un futuro que va a llegar. Es decir, que a lo mejor actualmente solo estamos en la fase de poder medir los niveles de estrés, los niveles de concentración, incluso actuar sobre ellos en un ámbito laboral. Entonces los riesgos, digamos que están como más controlados, se puede medir las capacidades que uno tiene, las posibilidades que uno tiene de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, se está perdiendo no capacidad. Todo esto se puede hacer actualmente con dispositivos no invasivos, pero lo anterior, lo que digamos como que da más miedo y que nos coloca en un escenario, en un panorama más distópico, se llegará, según lo que se sabe a nivel de neurociencia, se llegará a ello en unos años. Entonces, el debate, lo que se plantea, lo que se pregunta, las personas que se dedican a este tema, los que nos dedicamos a estudiar este problema que nos presenta el desarrollo de esta tecnología, es si es necesario crear nuevos derechos para tutelar estos riesgos que he intentado ilustrar, o si el sistema internacional de protección de los derechos humanos existente es suficiente y simplemente necesitamos actualizarlo, necesitamos modernizarlo o digamos, clarificar algunos de sus aspectos a través de observaciones generales, a través de una declaración, a través de los instrumentos que ya nos da el derecho internacional para tutelar los derechos que se ven, que se ponen en riesgo a través de la difusión de esta tecnología. Entonces, esto es una de las preguntas que se han planteado las organizaciones internacionales que han afrontado el tema. El primero, digamos, el primer instrumento que ha propuesto una serie de recomendaciones fue la OCDE en el 2019 y que presentó una serie de principios sobre el uso responsable de la neurotecnología, pero que es una recomendación que realmente se limita, está más enfocada hacia cómo desarrollar y cómo investigar de manera responsable y de manera respetando el principio de precaución y garantizando, digamos, la accesibilidad al progreso científico que al ámbito de la neurotecnología disponibles al consumidor. Entonces, esta primera recomendación es muy útil porque además se refiere a todo el cuadro de Responsible Research and Innovation, conecta con todos estos principios, pero está realmente más focalizada a cómo innovar y cómo garantizar el acceso a los beneficios que se derivan del desarrollo de la neurotecnología en ámbito médico, en ámbito clínico o en ámbito de investigación. Luego llegó luego el Consejo de Europa, creo que fue el segundo, sí, la segunda organización que afrontó el tema y lo que propuso es que se utilizara el Convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Es decir, quiso hacer alusión, quiso de alguna manera conectar el tema de la neurotecnología con un instrumento jurídico ya existente y simplemente
incluir los neuroderechos o los riesgos derivados de esta tecnología concreta al interno de este convenio. El instrumento más completo y sobre el que yo me quería, digamos, sobre el que yo quería decir algo más, de manera más detallada, es el informe del comité, del comitato, sí, el Comitato de Bioética, Internacional de Bioética de la UNESCO sobre cuestiones éticas de neurotecnología. Este informe lo que hace básicamente es, esta es la estructura del informe. Digamos que primero me explica los tipos de neurotecnologías, luego hace como una reflexión sobre las cuestiones éticas que plantea su uso, y luego lo que plantea, la pregunta realmente que hace y que intenta responder a lo largo del informe es si realmente necesitamos nuevos derechos o si esos derechos, y lo he subrayado, esos derechos ya están garantizados en el sistema, en el cuadro internacional. Esta es la pregunta fundamental, porque durante todos estos debates, pues la doctrina sobre todo ha propuesto la creación del derecho a la privacidad mental, el derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad mental específicamente, a la continuidad psicológica. Entonces, lo que se plantea el informe es: ¿realmente necesitamos estos nuevos derechos o estamos incurriendo de nuevo en el peligro, en el riesgo de la inflación? Y responde diciendo que no necesitamos nuevos derechos. No sé si se ve aquí arriba. Entiende el comité que todos estos riesgos se pueden considerar tutelados al interno de estas categorías que ya tenemos, es decir, la libertad de pensamiento, la privacidad mental, que entiende ya tutelada a través de toda una serie de instrumentos que conocemos. En el ámbito europeo, pues es a través del artículo 8, que es derecho a la vida privada y personal, pero que se considera que la privacidad entra. Entonces, el comité responde negativamente, que cree que no se deben realizar estos derechos. Pero ¿cómo podemos actualizar estos derechos para que realmente se vean tutelados? Digamos que estos riesgos tengan una respuesta desde el punto de vista jurídico. Propone tres opciones. Se añaden una serie de protocolos a tratados internacionales ya existentes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que especifiquen el contenido de estos derechos, o se refuerza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entiendo que a través de los instrumentos tradicionales, las observaciones generales, entiendo que ese es el mecanismo que tiene en mente el comité cuando hace referencia a esta segunda opción. O se desarrolla, se plantea, se publica, se adopta una nueva declaración sobre derechos humanos y neurotecnología. Pero estamos hablando de declaración, que entiendo que es un instrumento que lo que haría es detallar cuál es el contenido de esos derechos que ya están reconocidos. Es decir, extendería el ámbito de aplicación, la protección de derechos ya reconocidos a los riesgos específicos que se derivan del uso de esta tecnología. A ver si... No quiero dejar de mencionar el último instrumento relevante que se ha adoptado a nivel internacional, que es la Declaración de Principios Interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnología y derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, porque contiene 10 principios orientadores que, a pesar de ser solo 10 principios, y digamos que no entrar en tanto detalle como entran las recomendaciones del informe de la UNESCO, yo creo que sí que es el instrumento que consigue conciliar, aunque es muy difícil, pero realmente yo creo que es el instrumento que consigue reflejar tanto las cuestiones relativas a los riesgos y a los principios que se deben observar en ámbito médico, como aquellos principios que se deben observar y la tutela de derechos en ámbito no médico, ¿no? Entonces, estos son los principios que propone la declaración. No sé si se ven bien, ¿sí? Es decir, empieza... Yo no consigo leerlo. Bueno, protección de los derechos humanos desde el diseño de las neurotecnologías. Aquí digamos que hay
de alguna manera se conecta con la forma en la que se está afrontando el tema de la inteligencia artificial, porque además la inteligencia artificial, esto no lo he dicho, pero es un instrumento de la neurotecnología, está en la base, es decir, funciona a través de inteligencia artificial y los riesgos se potencian, se multiplican a través del utilizo de esta tecnología, en la transparencia y en el desarrollo, en la gobernanza, la función de supervisión de las neurotecnologías por parte del Estado, el requisito del consentimiento expreso e informados. Este es otro gran tema en el ámbito de la neurotecnología, el consenso, porque como veremos, actualmente ni siquiera en Europa estamos, digamos, o sea, incluso en Europa el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, permite utilizar las neurotecnologías en ámbito laboral. Todo se basa, y sobre esto acabo de publicar un artículo, se basa realmente en el consenso, en el consentimiento. El consentimiento. Entonces, este instituto del consentimiento, yo creo que en este ámbito, cuando se habla de estar informado, cuando no conocemos ni siquiera los efectos y digamos, las consecuencias a largo plazo de la utilización de esta tecnología, pues es uno de los debates que se está planteando y que se considera que se tiene que volver a abrir, ¿no? La igualdad, no discriminación, le dejo aquí, dejo la lista, no los leo, pero los dejo aquí para que Los intentos de regulación de la neurotecnología, aunque se han centrado básicamente en los esfuerzos por parte de organizaciones internacionales que he mencionado, también han visto a las empresas interesarse, es decir, se han aprobado toda una serie de códigos de conductas, toda una serie de estándares privados que, digamos, están contribuyendo a este diálogo desde el momento en que como no hay instrumentos vinculantes, todavía digamos que hay espacio para, para este tipo de iniciativas, ¿no? Actualmente, como decía, nos estamos moviendo todavía en el terreno de la soft law, de principio, de recomendaciones, de empresas que proponen un modo, un diseño ético que de alguna manera tutele y respete los derechos humanos, pero en los últimos, el último año y medio se está viendo, se empieza a intuir un viraje hacia la creación de un instrumento vinculante a nivel internacional. Y esto se intuye, cuáles son los elementos en los que me apoyo para decir que se intuye este viraje. Por una parte, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, em, que ha recomendado que se creara un mandato para desarrollar un instrumento normativo global sobre la ética de la neurotecnología. Y por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el año pasado, hace un año y medio, adoptó esta resolución sobre neurotecnologías y derechos humanos, donde solicitaba al comité asesor un estudio sobre los efectos y los retos. Y solicitó también a este grupo de trabajo que se creó a raíz de la resolución que se presentaran una serie de recomendaciones. Entonces son, digamos, indicadores de que las organizaciones internacionales quieren tener todos los elementos, la información para quizás plantear la creación de un instrumento vinculante. De vinculante, actualmente lo único que tenemos es la normativa nacional. Es decir, actualmente el único nivel en el que podemos encontrar leyes vinculantes en el ámbito de la tutela de los derechos por los riesgos que suscita la neurotecnología, los trabajos a nivel nacional. El pionero, sabemos todos que es Chile, que incluso ha llegado a reformar su constitución para introducir la tutela no sé cómo los ha denominado, no los haya denominado neuroderechos, me parece, pero sí, me parece que la protección de los neuroderechos es el proyecto de ley eh, que no sé si ha pasado, pero la reforma de la Constitución para la protección de los datos mentales sí. El proyecto de ley era sobre protección de los neuroderechos y de la integridad mental. Y de hecho ha habido incluso en Chile no solo un cambio legislativo, una reforma legislativa, sino que también tenemos la primera sentencia de la Corte Suprema en la que el senador realmente que ha promovido la reforma constitucional, digamos que plantea que la empresa Emotiv, que es una de las empresas de neurotecnología que operaba en el país, no
tenía que, no estaba respetando digamos, el derecho a la privacidad mental de los usuarios, por la política que había adoptado para la conservación y la utilización de los datos mentales. En Argentina también se ha introducido un cambio en el proyecto de reforma del artículo 134 del Código Procesal. Permite el uso de la neurotecnología como medio de prueba, pero con el consentimiento. O sea, volvemos siempre al tema del consentimiento. En Brasil se ha presentado un proyecto de ley, estamos todavía en el ámbito del proyecto de ley, para incluir explícitamente los datos neuronales como datos sensibles. Esto es una de las batallas a la que estamos asistiendo a nivel de reglamento general de protección de datos europeos, porque una de las cosas que se dice es que no se entiende por qué están los datos genéticos incluidos como datos sensibles y no los datos neuronales. Entonces, esto es una de las cuestiones que Brasil, por ejemplo, plantea y que en Europa todavía no se ha planteado. En Francia, pues también ha habido reformas a nivel de código penal que prohíben el uso de datos obtenidos a través de técnicas de imagen cerebral con fines discriminatorios. Y en los Estados Unidos, por primera vez en un estado, una ley federal, una ley de uno de los estados, plantean la protección de los datos neurales. Esto ha sido un proyecto de ley muy reciente de enero y es el primero en Estados Unidos. En México, pues también hay una regulación que permite el uso de las neurotecnologías como pruebas judiciales previo consentimiento. Termino haciendo referencia al cuadro jurídico vigente en Europa, que por un lado es, digamos que lo podemos resumir en el reglamento sobre los productos sanitarios, porque su anexo número 16 se refiere a la aplicación de este reglamento a las neurotecnologías que alteran la actividad cerebral. Entonces, tenemos que dejar fuera todas aquellas que no implican la alteración de la actividad cerebral, sino simplemente aquellas que pueden modificar el cerebro. Aquellas neurotecnologías que alteran la actividad cerebral, se aplicará al reglamento de productos sanitarios con toda la serie de requisitos que ello implica, incluidos pues la necesidad de hacer un análisis, digamos, un análisis de impacto de los riesgos, entre los riesgos tener en cuenta aquellos específicos de este tipo de tecnología, como por ejemplo aquellos psicológicos, y aquí podríamos entrar en todo lo que hemos hablado de los riesgos, digamos, de derechos humanos que hemos hablado al principio, porque esto también es otro tema de debate, si los riesgos psicológicos a los que se refiere el reglamento de aplicación cuando se refiere al uso de las neurotecnologías que pueden alterar la actividad cerebral, incluyen todos aquellos riesgos de los que hemos estado hablando desde el principio, la continuidad psicológica, la integridad mental, la privacidad, es decir, si se pueden entender comprendidos en estas categorías que el propio reglamento ya elenca. Acabo con una referencia a cuál es la situación en España. En España una gran sensibilidad sobre este tema. Se ha creado, de hecho, en el 2022 el primer Centro Nacional de Neurotecnología que tiene como función, como objetivo, considerar aquellos aspectos éticos, jurídicos y regulatorios de los que hemos hablado, pero encontramos también en España posiciones en conflictos. Por una parte está la Carta de Derechos Digitales, que si bien es un instrumento de derecho de soft law, de derecho no vinculante, sí que nos da la idea de hacia dónde se quiere ir a nivel de regulación sobre este tema, que aboga por regular, no por prohibir. El Comité de Bioética de España aboga por la prohibición expresa de todos aquellos usos de la neurotecnología que no sean terapéuticos. Entonces, en esta situación nos encontramos ahora y yo no sé si me he pasado del tiempo, Francisco. Está perfecto, perfecto, Con perfecto. esto termino, simplemente lo que he querido es plantear muchas de las cuestiones que están abiertas, que incluso sobre las que yo me estoy preguntando, y les dejo un poco de bibliografía y algunas recomendaciones de series o películas que explican y que reflejan bien cuáles son las implicaciones
seguramente consiguen ilustrar mejor de lo que, de lo que he hecho yo los riesgos concretos de esta tecnología, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Excelente. Esta presentación, creo que la mayoría de nosotros no es un tipo de desarrollo tecnológico que no estamos habituados a escuchar, y bueno, resulta súper interesante el enfoque que realizas, ¿no? Bien, tenemos entre media hora y 40 minutos, ¿no? Porque debemos finalizar esta sesión un cuarto para las 6. Bueno, les pido a quienes tengan preguntas si pueden levantar la mano. Bien, tenemos una primera solicitud por parte de Rafael. Rafael, ¿quieres tomar la palabra? Sí, muchas gracias, Fran. Bueno, disculparme primero porque a las 5:30 me tendré que ausentar, ¿eh? Pero bueno, de felicitar a Marta por la charla, ¿no? Y la conferencia. Yo creo que nos ha dado un panorama, ¿no? Nos ha presentado cómo es la situación, ¿no? De la discusión sobre los neuroderechos, sobre todo a nivel de instituciones y los riesgos, bueno, y cómo está el debate, ¿no? Yo ahí quería dos cosillas, ¿no? Hay muchos temas a discutir aquí, ¿no? Pero dos cosillas. Una, la segunda, sobre todo, me interesa tu opinión. Bueno, en la otra me interesa. Vamos a ver. Claro, cuando uno analiza todos algunos de los retos que plantean las neurotecnologías y lo hace desde el punto de vista de los derechos humanos, la primera cosa que un poco que te llama la atención es que, claro, hay algunas de estas tecnologías, tú lo has dicho, ¿no? Que se vienen utilizando y que se venían utilizando, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad psicosocial, ¿no? Tú has hablado del tratamiento con algunas depresiones, ¿no? Claro, a uno le llama la atención y dices, bueno, esto bueno, se discutía, no se discutía, esto era una práctica médica habitual, ¿no? Y ahora nos preocupa, ¿no? Antes igual no nos preocupaba, ¿no? Bueno, pues eran bueno, pues unas personas, ¿no? Que a las que se les aplicaba esto y nos parecía razonable, ahora nos empieza a preocupar. Es verdad que ahí hay una distinción que tú lo has dicho, ¿no? Que claro, que está ahí detrás de todo esto, que es en la distinción de la aplicación médica o otro tipo de aplicación, ¿no? Pero claro, que realmente esto, al final, el debate que está aquí es el debate clásico de la bioética, bueno, la discusión de la terapia y la mejora, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que me llama la atención, no lo digo yo solo, ¿no? Lo han dicho otros también, ¿no? Es un poco en los críticos, ¿no? A veces con las propuestas sobre los neuroderechos, es que parece que este discurso da por resuelto un problema que todavía no está resuelto en el ámbito de la bioética. Cuando se propone el derecho bueno, la equidad, ¿no? El acceso igual al potenciamiento, vamos a decirlo así, pues al final se está aceptando que ese tipo que la mejora, ¿no? Es una práctica justificada desde un punto de vista ético, sobre todo además cuando lo conviertes en derecho, ¿no? Y esto al final, no está del todo resuelto, porque no, como sabes, ¿no? Esa distinción entre terapia y mejora es una distinción muy cuestionable, pero luego incluso, aunque estuviésemos dispuestos a aceptar las mejoras a veces son discriminatorias, no hay un acceso igual. Bueno, no sé qué opinas si ocurre esto. A mí me da la sensación de que en estas propuestas pues se dan por resueltos algunos debates que no lo están resueltos, ¿no? O que de hecho todavía se discute en el ámbito de la bioética. Y la otra que está muy relacionada es que me gustaría saber un poco dónde te sitúas tú. Quiero decir, ¿dónde te sitúas tú en este debate que hay, ¿no? Entre las propuestas de los neuroderechos, ¿no? Y además es un debate en donde las dos tendencias, por lo menos por lo que yo he leído, ¿no? De gente con la que tú trabajas, ¿no? O sea, la tendencia IENCA, digamos, más europea y la tendencia más norteamericana, pues ya se han juntado porque ya publican juntos en algunos casos. Está el informe este último de Juste y Henser a Naciones Unidas, en donde
que es bueno, ahí están los a favor, ¿no? Y los en contra, ¿no? ¿Y tú dónde estás, ¿no? ¿Qué crees que es necesario que se reconozcan nuevos derechos o al final con los derechos que tenemos más 4 o 5 cosas, y muy importantes, lógicamente, pero 4 o 5 cosas no se resolvería este problema? Muchas gracias, Rafael, por estas preguntas y por estos comentarios interesantísimos. El tema que planteas, el primero del debate, digamos, antiguo que existente entre terapia y mejora, yo sobre esto quería decir dos cosas. La primera es que efectivamente o sea, es más bien un debate filosófico no resuelto, pero te puedo decir que desde el punto de vista práctico, por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo de país en el que mm, se ha fingido completamente haber superado este debate. Es decir, para clasificar una neurotecnología, te hablo de este ámbito porque es el que conozco, como digamos, un producto de mercado, es decir, al que se aplican las leyes del consumidor, las leyes de de seguridad del producto, etcétera, o clasificarlo como un medical device, es decir, con toda una serie de requisitos, de controles por parte de la FDA, autorizaciones. Esto solo depende solo de lo que diga el productor. Es decir, el productor puede decir, si yo digo, este producto es para combatir el insomnio, entonces viene clasificado, porque el insomnio es una patología, entonces viene clasificado como médico y entra por el canal de todo lo que es la aplicación de la reglamentación mucho más estricta, con muchos más controles médicos. Si el productor al mismo producto dice, esto es para mejorar el estado del sueño, relajarte, entonces directamente, o sea, es una cosa que, o sea, se considera tan poco este debate en este país, estoy hablando de este país, que se le da la decisión al productor de considerarlo una terapia, una mejora y que esto tenga consecuencias jurídicas. Esto desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista filosófico, yo no soy filósofa del derecho, yo he estudiado más bien derecho internacional, entonces no conozco muy bien el debate sobre el transhumanismo, el utilitarismo, pero sé que ahí pues es difícil saber si está justificado o no el pretender una mejora constante, si esto forma parte del derecho a, por ejemplo, hay un derecho interesantísimo que ahora del cual se empieza a hablar ahora, que es el derecho del artículo 15.b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el derecho a beneficiar del progreso científico y de sus aplicaciones. Este derecho prácticamente no se ha utilizado nunca, ahora se ha empezado a hablar de él porque el Comité de Derechos Humanos ha hecho una observación general intentando darle contenido, especificar su contenido, pero este derecho existe, tenemos derecho a el progreso científico y a beneficiar de sus aplicaciones. ¿Esto qué significa? Esto significa que si existe tecnología para llevarme a estar conectado con una máquina y que yo cuando piense esté conectado directamente con la base de datos de todos los ordenadores del mundo, yo tengo que tener acceso a eso. ¿Quiere decir esto o estamos hablando de que la tecnología tiene que primero resolver no sé, las cuestiones médicas, el acceso a la salud a las personas que todavía no han visto resuelta que están en una situación de desventaja no sé cuál es el término exacto, porque incluso en el ámbito de las capacidades yo ahí tampoco conozco bien cuáles son los términos que habría que utilizar, pero sí, es un debate que es interesantísimo. La segunda pregunta, recuérdame, dónde me sitúo yo? Yo no creo en la creación, yo no creo en, en la necesidad de crear nuevos derechos. Yo creo que el derecho a la libertad de pensamiento, es verdad que se escribió, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas que la escribieron no tenían en mente la posibilidad de acceder a la información cerebral, a ese ámbito que comporta, digamos, la identidad y la esencia de la persona, pero sí que creo que cuando se ha hablado de libertad, cuando se concibe, incluso cuando a nivel jurisprudencial se debate sobre lo que es la libertad de pensamiento, aunque todo lo que existe
como jurisprudencia es más bien en cuanto a su expresión, porque es lo que hemos podido hacer hasta ahora, porque hasta ahora no se podía acceder al cerebro. Yo entiendo que se puede interpretar para que quede englobada también el dato cerebral, la información cerebral con mayor razón. A mí lo que me preocupa, yo creo que los derechos existen y que se pueden interpretar y actualizar para cubrir todas estas circunstancias. Yo creo que a mí lo que me preocupa es que me parece que no se está teniendo, no se está dando suficiente atención al debate social que es necesario plantear, pero no tanto porque no existan los derechos para tutelar la privacidad o, pues por ejemplo, que se normalice el uso de esta tecnología en el trabajo, o sea, que no se esto me preocupa, es decir, que no se entienda que es un atentado directo a la dignidad del trabajador, que ya ha empezado, que ya había empezado, pues ya hemos visto como Tesco, como Amazon, pues les han puesto a sus trabajadores unas pulseritas que controlan los movimientos, miden los segundos que tardan, pero que cuando se pasa al ámbito mental, pues entiendo que es igualmente o más grave la situación. O sea, a mí me preocupa más no el instrumento jurídico que creo que existe y que va actualizado, sino que no existe ese debate social para entender, para decidir de nuevo como sociedad, como colectividad, dónde queremos poner las límites y qué entendemos como dignidad, qué entendemos como un trabajo digno. Y que me preocupan más las aplicaciones y el debate social que está a la base de las aplicaciones. Gracias, Marta. Tenemos el pedido de la palabra del profesor Javier Anzuati. Ahora me oís, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Bueno, Marta, un placer verte de nuevo. Em, es una curiosidad que te planteo en tu dimensión de internacionalista. ¿M? Porque, bueno, de tu intervención queda claro que cuando nosotros hablamos de neurotecnologías, de neuroderechos, hay uno de los derechos clásicos que está sobre el tapete, sobre la mesa, que es todo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento y por derivación la libertad ideológica, la libertad de conciencia. Y mi curiosidad tiene que ver con el hecho de hasta qué punto, y esa es la pregunta, hasta qué punto las distintas culturas que en el discurso de los derechos se constatan en relación con estos derechos clásicos se reflejan o no eh, em, en el tratamiento que se dé, en el establecimiento de límites de políticas, de medidas jurídicas. Porque claro, cuando tú hablabas de las distintas iniciativas, pues hay iniciativas más, si quieres, homogéneas desde el punto de vista cultural, puede ser la del Consejo de Europa o la de la OEA, pero luego hay contextos mucho menos homogéneos, la UNESCO, por ejemplo, la UNESCO. Em, el tema es hasta qué punto en el abordaje de la libertad de pensamiento desde el punto de vista de la neurotecnología y de los neuroderechos, hay un reflejo del componente cultural. Esa era la cuestión y muchísimas gracias de nuevo, Marta. Muchas gracias, Javier. Sí, interesantísima a mí este tema me encanta porque la geopolítica de la tecnología me parece uno de los temas más apasionantes del momento. Y de hecho, bueno, lo hemos visto, lo vimos cuando se aprobó el reglamento para la protección de datos. Yo digo GDPR porque estoy acostumbrada a decirlo en inglés, pero el reglamento europeo para la protección de datos, empezamos a ver cuáles eran las diferencias a nivel de posición regional, ¿no? Es decir, Europa regula, los países que, digamos, Estados Unidos, que tienen digamos, una actitud completamente distinta, mucho más liberal hacia este tipo mm, de tecnología, simplemente se adapta a esta normativa por necesidad, porque no se puede permitir quedarse fuera de un mercado de 400 millones de personas y que marca un poco la línea en ese sentido. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Sí, es una cosa que es interesantísima. Yo estoy leyendo justamente ahora un libro que se llama Digital Empires y habla de cómo a través de la tecnología y de las tecnologías digitales se está de alguna manera viendo este cambio
en lo que se refiere al nuevo equilibrio de la hegemonía mundial, ¿no? Es decir, por una parte está Europa, que está intentando imponer su hegemonía a través de la regulación, están los Estados Unidos, que lo están intentando hacer a través de la innovación, y China, que queda un poco en medio, pero que es, digamos, la parte del mundo que está dispuesta a poner en práctica este tipo de, de tecnologías, porque precisamente los valores que están a la base de estas sociedades pues son muy distintos. Hablabas de la concepción de los derechos y sobre todo el concepto de dignidad. El concepto de dignidad varía muchísimo, ¿no? En países, digamos, China de lo que es un país, sí, las prioridades, digamos, de derechos pues son muy distintas. Es una cuestión cultural. Entonces, el hecho, por ejemplo, yo creo que es significativo el hecho de que este experimento del que hablé antes, del medir el rendimiento escolar de los niños en preescolar, es una cosa que en Europa no habría sucedido nunca, pero no se pudo ni hacer en Estados Unidos. La empresa americana con base en California se fue a China a hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente esto refleja la diferencia de los valores, ¿no? De que allí se puede hacer porque las prioridades, el sistema de valores es distinto. Entonces, yo en este sentido creo que la Unión Europea puede jugar un papel fundamental, puede hacerlo. Es verdad que se ha visto a nivel de números que después del GDPR, del reglamento sobre la protección de datos, muchísimas empresas se fueron y que en términos económicos ha repercutido negativamente en Europa la aprobación de esto, pero igual es una inversión a largo plazo. Es decir, yo lo veo como una inversión a largo plazo, tanto este reglamento como el nuevo reglamento sobre la inteligencia artificial. Yo creo que están en la vanguardia, que a lo mejor digamos, no tienen resultados en el inmediato, pero que a largo plazo el resto del mundo de alguna manera, no tanto por idealismo, sino por utilitarismo, se adecuará a los estándares que se están marcando. Luego, también estas leyes tienen muchos aspectos discutibles, ¿no? Pero desde luego es el punto de partida, seguramente. Muchas gracias, Marta. No sé, bueno, he enviado en el chat, no veo preguntas, no sé si alguien más del público presente quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Si no, me reservo yo en última instancia también para hacer algún comentario. Estoy mirando, pero bueno, teniendo en cuenta que ya estamos aproximándonos al final, bueno, quería hacer una pregunta a Marta. Yo es como que hace tiempo que estoy intentando encontrar vínculos entre los diferentes tipos de tecnología y los diferentes enfoques, ¿no? Porque en algún punto parecía entender como que las iniciativas regulatorias están fragmentadas en virtud de el tipo de tecnología, digamos, ¿no? En cuestión. Si es neurotecnología por un lado, si es genética por otro, y si estamos hablando ya de inteligencia artificial en el ámbito de mercado, pareciera ser otro enfoque, ¿no? Y siempre intento encontrar como esos círculos concéntricos que unan, digamos, ¿no? Y sistematicen un poco este enfoque. ¿Y por qué pregunto esto, no? Porque si bien es muy atendible, digamos, ¿no? el enfoque de la neurotecnología, en rigor, la neurotecnología, y al menos la que nos preocupa, los wearables, ¿no? Digamos, ¿no? El tipo de neurotecnología que no está prescrita por un médico, sino que uno la puede ir a comprar por Amazon, por decir una forma, ¿no? Por decir una forma muy, muy, muy burda. Ahora, en rigor, este tipo de tecnología no deja de ser dato biométrico o tecnología biométrica. Es decir, es un tipo de tecnología que a través, digamos, ¿no? que revela en algún punto, como dice el reglamento de inteligencia artificial, define los datos biométricos como aquellos que permiten la autentificación, la identificación, la categorización de las personas físicas y el reconocimiento de emociones de las personas físicas, ¿no? Y el reglamento además habla de la identificación biométrica,
habla de la categorización biométrica y también habla del sistema de identificación biométrica remota y por último del sistema de reconocimiento de emociones biométrico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, como tú bien señalas, hay ciertas aplicaciones neurotecnológicas invasivas o no invasivas que leen directamente la mente humana y a través de eso extraen datos personalísimos del sujeto. Sin embargo, no es necesario neurotecnología para poder tener las mismas consecuencias. Es decir, una cámara de reconocimiento facial o datos biométricos de una pulsera me permiten al mismo tiempo tener el mismo impacto en los derechos humanos del individuo que una neurotecnología, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué relación existe, digamos, ¿no? entre esto, lo que es la tecnología biométrica, digamos, ¿no? O la aplicación biométrica, es decir, tecnología que permite leer datos ultra sensibles del sujeto humano y de su identidad y de su privacidad y su intimidad, y qué relación tiene eso con la neurotecnología. No sé tú cómo lo ves a esto, cómo se puede integrar, es una forma, o sea, entiendo que, digamos, ¿no? Que el riesgo de afectación de la neurotecnología es aún más profundo o más grave que el que se puede extraer a través de una lectura biométrica por una cámara, digamos, ¿no? Por una cámara o por un smartwatch. Pero no obstante, ¿qué reflexión te merece, digamos, ¿no? Este vínculo entre las diferentes tecnologías? Gracias, Francisco. No, tienes toda la razón y de hecho voy más allá, ni siquiera hay que llegar a datos biométricos, es decir, lo que vivimos con Cambridge Analytics es un ejemplo de que ni siquiera hay que llegar a, digamos, sistemas de monitoreo o de vigilancia por parte de Estados. Es decir, incluso los datos que voluntariamente damos se pueden utilizar para saber lo que piensa la población, alterar, digamos, afectar y tener, digamos, tener un impacto incluso sobre cuestiones tan centrales en nuestras sociedades como el ejercicio el funcionamiento de la democracia. Yo creo que el peligro, lo que diferencia la neurotecnología de las tecnologías que he mencionado, que de hecho una de las cosas de las que se habla es que el riesgo, no hay que necesariamente clasificarla y separarlos, estas tecnologías por riesgos, porque uno de los riesgos, lo que ha incrementado incluso más la posibilidad de violación de derechos humanos es la agregación de estos datos. Es decir, por un lado agrego el dato biométrico con el GPS de dónde estabas y la información que me da tu cerebro porque te has puesto el auricular que me dice si estabas concentrado cuando estabas ahí, en ese momento, cuando estabas con esta persona, porque he visto que estabas, por el GPS, esta persona estaba cerca de ti. O sea, es un sistema nuevo en el que nos estamos adentrando y como dices tú, no es inteligente digamos, no refleja la realidad pensarlo por compartimentos separados, porque forma parte un poco de lo mismo. Es verdad que la neurotecnología presenta características que no presenta el dato biométrico, que no presenta ni siquiera la información genética, porque en este caso, o sea, estamos accediendo digamos, a la última parte de lo que es el ser humano. O sea, las personas se definen por su cerebro, por lo que son, por lo que piensan, ¿no? Lo que piensa una persona es lo que es la persona. De hecho, en muchos países se habla de muerte, una persona se considera muerta cuando hay una muerte cerebral, ¿no? Entonces, la persona es su cerebro. Actualmente, bueno, más allá de las concepciones religiosas o que uno pueda tener, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos pasa por el cerebro. Esto no sucede con el dato biométrico. El dato biométrico te identifica, pero se para ahí. No sabes si estás estresado, si tienes una emoción. Bueno, sí, puede haber también lecturas de las emociones a través de la tecnología de reconocimiento facial,
pero yo creo que la neurotecnología va un paso más allá y sobre todo actualmente sabemos hasta dónde ha llegado, ¿no? Y ha llegado hasta cosas que yo considero ya bastante graves. Las aplicaciones en el ámbito del trabajo yo creo que es una de las cuestiones más graves y en el ámbito del mercado, del consumidor. Es decir, ese condicionamiento directamente a través de lo que expresa el cerebro a través de la lectura de las señales, yo creo que ya son niveles de invasión bastante graves. Pero la tecnología, lo que yo creo que lo caracteriza es el potencial enorme que tiene y que hemos visto y que de lo que nos están advirtiendo los científicos, porque lo estamos viendo por los experimentos que se están realizando y que están 20 años adelantados, porque digamos, en el ámbito médico estamos viendo hasta dónde se podrá llegar un día. Entonces, yo creo que no, es verdad que hay que verlo o sea, unido a todas estas tecnologías y que presenta riesgos coincidentes, que se potencian los unos a los otros, pero sí que es verdad que creo que también presenta características únicas este tipo de tecnología y que requieren una atención particular en ese sentido. Bien, y una follow-up breve. En relación con esta discusión que has traído sobre la inflación o no de derechos, que es algo que ha surgido bastante de forma muy recurrente en las diferentes charlas de este espacio, ¿no? No sé, por alguna forma cuando tú ibas hablando de eso me acordé de una clase que tuve cuando mi licenciatura, ¿no? Derecho Civil 1, en aquel momento el profesor de Derecho Civil, hablando un poco de la evolución del derecho civil y la tecnología, nos contaba cómo, en aquel momento en Argentina, el Código Civil originario, que era de 1853, hubo que reajustarlo en su momento cuando se descubrió, se implementó la electricidad. ¿Por qué? Porque el Código Civil definía cosa como algo susceptible de apropiación, corpórea y demás, ¿no? Entonces, es decir, no se concebía por el desarrollo tecnológico que podía haber un bien jurídico tutelado que no fuera, que fuera inmaterial, digamos, ¿no? En aquel momento la electricidad, ¿no? Entonces, en aquel momento hubo que reformar la legislación, pero claro, pensándolo teóricamente, en realidad no hubo que crear un nuevo derecho, sino lo que hubo que hacer es redefinir el bien jurídico protegido. Es decir, aquí, porque el derecho de la propiedad, no había que reformar el derecho a la propiedad, el derecho ya estaba tutelado. Lo que teníamos que redefinir era el bien jurídico protegido para que estas cosas inmateriales entren dentro del proceso de lo que son susceptibles de apropiación, ¿no? Entonces, haciendo el paralelismo, me pregunto, ¿no tendremos en todo caso que redefinir el bien jurídico tutelado, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo nuevo que tenemos que proteger más allá de qué derecho debemos reformar? Este tema sí, es interesantísimo, sí. No sé, digo, porque ¿qué es lo que Para estamos pensar, utilizando? La yo creo privacidad mental, sí, la yo creo que tienes razón y creo que además es complicado porque tenemos que salir un poco de la óptica de los derechos individuales para hacer esta reflexión, porque ya no se trata solo de mi privacidad, porque se habla todo el rato de privacidad. Aparte que lo mucho que le importe la privacidad al ciudadano, eso también es otro debate que hay que ver, porque si tenemos que leer solo el comportamiento, no sé hasta qué punto. Pero bueno, creo que el desafío es que este tipo de tecnología, y no solo la neurotecnología, pero todas las tecnologías digitales, eh, incluso las redes sociales, el potencial, la fuerza, la capacidad de manipulación, de influencia de estas tecnologías, tanto las que afectan directamente al cerebro como las que no, las que estamos hablando, las digitales en general, la inteligencia artificial, yo creo que lo que nos están pidiendo es que volver a pensar hacia dónde queremos ir como sociedad. Más que qué derecho necesito que yo como individuo me protejan. O sea, ¿dónde queremos ir? Queremos una sociedad en la que yo sí tengo acceso a toda la tecnología de Internet, a todos los dispositivos electrónicos, pero estoy adicto porque el sistema ha permitido que niños que todavía están en fase de desarrollo accedan a un teléfono que no les permita, que desarrollen comportamientos casi adictivos, ¿no? En relación, por ejemplo, pues a las redes sociales, y que ello tenga luego unos impactos en el desarrollo cognitivo, pero también en las relaciones personales. O sea, yo creo que tenemos que pensar
hacia dónde queremos ir como sociedad y pensar qué rol le queremos, qué papel le queremos dar a la tecnología en este contexto. No creo que haya que prohibir, pero sí que hay que pensar o sea, hacia dónde queremos ir. O sea, queremos sociedades en las que no tengamos ya, hayamos perdido totalmente el control de la tecnología y, digamos, sean las grandes empresas las que nos digan cuánto tiempo tenemos que estar en Internet, las que nos digan lo que tenemos que pensar, porque han hecho los cálculos, han agregado los datos que nos permiten. Tenemos que también aceptar nuestras limitaciones como seres humanos. Tenemos que aceptar que la inteligencia artificial y estos sistemas de agregación de datos y de estadísticas tienen un efecto en nuestro cerebro que a lo mejor no somos conscientes de ser vulnerables, todo lo vulnerables que realmente somos. Entonces yo creo que es más una reflexión social la que tenemos que hacer, más que a nivel de derechos individuales. Muchísimas gracias, Marta, por la exposición y por las preguntas. Bueno, ya estamos finalizando porque además tú tienes otro compromiso ahora ya prontito, así que bueno, te vamos a liberar y Bien, agradecerte enormemente por esta charla, un tema absolutamente fascinante. Agradecemos también la presencia de nuestro público y de nuestro equipo en este espacio. Hemos estado en torno a las 30 personas, lo cual nos llena de satisfacción. Y bueno, agradezco también a todo el equipo de Artecnia y del Instituto Gregorio Pérez Barba por la presencia. Y bueno, un saludo aquí a todos y a todas y agradezco especialmente a Marta por la charla de hoy. Muchísimas gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y encantada de haber estado aquí. Gracias a todas y todos. ¿sí? Gracias, Adiós. Marta. Chao, nos Gracias. vemos. Saludos. Hasta Hasta pronto. luego, hasta pronto.